estamos de vuelta de la publicidad y como le contábamos al principio del programa, hoy nos visita la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, bienvenida a La Rioja y Cía. Estamos encantados de que nos visite y que me gustaría empezar un poco casi por el principio, ¿no? Ya que la tengo aquí sentada, voy a aprovechar, porque ahora que todo el mundo habla de política, es una cosa que me fascina siempre preguntar a los políticos por qué deciden entrar en política. Bueno, pues yo supongo que es de una forma natural, en realidad, ¿eh? Yo no recuerdo un proceso especialmente elaborado para tomar la decisión de dedicarme a política. Pues además empecé relativamente tarde, porque yo me afilio al Partido Socialista y a las Juventudes Socialistas con 25 años. Tampoco era una cría, ¿eh? Bueno, pues un momento en el que acabas de estudiar, has acabado la carrera, tienes ciertas inquietudes y cierto interés por la política, y decides acercarte al partido que en principio responde más a esas inquietudes, ¿no? Y empezó un poco así, y casi como un grupo de amigos, porque en ese momento estábamos poquita gente joven trabajando activamente en el partido, y entonces un poco como un juego, ¿eh? Un poco como un juego. Pero bueno, al final la política llena, ¿no? Y cuando ves y crees que desde las instituciones se pueden cambiar las cosas, se puede cambiar la vida de la gente, pues acaba llevando una cosa a la otra, y así es, o sea que de una forma un poco natural. ¿Cuándo empieza a coger responsabilidades en el partido? En el partido más tarde. En el partido la primera vez que tengo una responsabilidad como tal fue en el año 99, entró como concejal, muere una concejal socialista, Concha Pérez Santo Tomás, y en aquel momento iba yo en la lista, no recuerdo bien el número, fíjate, pero bueno, me tocó en aquel momento entrar y lo hice encantada, claro. Ese fue el primer momento de responsabilidad allá por el año 99. Es cierto que antes había tenido responsabilidades en Juventudes Socialistas, pero eso sí que era de verdad más como un grupo de amigos que les une ciertas inquietudes y que trabajan en torno a un proyecto, pero sin más. Pero esa fue la primera vez. Y bueno, la verdad es que, insisto, eso llena, si de verdad te gusta y crees en ello y crees que de verdad cambias algo, pues te gusta, y una cosa lleva a la otra. Luego volvió al Ayuntamiento en 2011, ¿no? Estando de alcalde Tomás Santos. ¿Cómo recuerda usted esa etapa? La de gobierno de Tomás Santos, bueno, pues fue una etapa pues interesante, donde conoces además la política pues desde la gestión, que eso es muy interesante, porque empiezas a ver muy de cerca cuáles son las limitaciones, empiezas a tener que tomar decisiones desde el interés general, y te llegan en muchísimas ocasiones muchas peticiones individuales, y tienes que empezar a discernir y a tomar decisiones de verdad, y eso enseña mucho y enriquece y te da otra perspectiva de las cosas. ¿Cómo surge la idea de liderar las listas del PSOE a nivel municipal, de ponerse usted al frente de esa candidatura? Bueno, pues efectivamente, como estamos hablando desde el principio, ¿no? Bueno, pues ya tienes una cierta experiencia en política, has conocido la oposición, conoces la vida municipal, conoces un poco el funcionamiento de la institución, en este caso el ayuntamiento, y era un momento donde se necesitaba un número uno. Y bueno, pues decidí que era el momento. También hubo gente que te animaba, otros no, ¿eh? Pero bueno, y entonces dices, ¿por qué no? Tengo la experiencia, conozco la institución, la conozco desde el lado de la gestión, la conozco desde el lado de la oposición, ¿por qué no dar el paso? Y me pareció que era el momento. Le voy a preguntar un poco también por su vida personal, ahora que hablamos tanto de la conciliación de la vida laboral y personal, ¿qué tal concilia usted desde el mundo de la política? Bueno, pues yo creo que como todo el mundo que trabaja con serias dificultades. Pero bueno, la política lo que tiene es que además es un trabajo que no tiene horarios, ¿eh? Y eso complica un poco más el tema, pero supongo que como cualquier madre trabajadora con un horario un poco endiablado, que en este país, por desgracia, cada vez hay más, pues con dificultades, pero bueno, se lleva. ¿Y cómo lo lleva la familia, eso de que usted esté siempre en la primera línea? Pues supongo que a veces mejor y otras peor. Pues sí, pues tienes al final a los padres, a los suegros, a tu pareja, a tu hijo, pues con días que se tirarían de los pelos, pero bueno, en fin, bien. ¿El hijo es muy pequeño? 4 años. 4 años. Va a hacer 5, es que pasa el tiempo volando. ¿Y sabe un poco a lo que se dedica su madre, más o menos? ¿O es muy pequeño todavía? No, algo dice, pero tampoco creo que sea consciente de lo que dice, no. ¿Cómo le gustaría, cuando acabara su carrera política, cómo le gustaría que la recordaran? Por ejemplo, su hijo, ¿qué le gustaría que dijera la fase política de mi madre?
Bueno, no sé, no tengo, fíjate, no me planteo el ser recordada como o estar constantemente recordando cuando fui concejala, no pienso en eso ni me gusta así. Pues no sé, pues mi hijo quisiera que supiera un momento en mi vida en que me dediqué a política porque creo en eso y que verdaderamente pude hacer cosas interesantes por mi ciudad en este caso, que lo intenté desde la política y tratar de que mi hijo vea que eso que hizo su madre también le gusta a él y que cree en ello. Eso me gustaría. Que me recuerden, bueno, no sé, yo creo que es una parte más de la vida y unos te recordarán, otros no, y no pienso en ello mucho. Lo que sí me gustaría es que la gente viera que me dedico a esto en este momento porque verdaderamente lo considero importante, interesante y que lo hago desde la creencia más absoluta de que se pueden cambiar las cosas, punto. Unas veces te equivocarás, otras no. Bueno, ha hablado usted del paso por la política. ¿Usted también es de las que cree que la política tiene que ser una etapa de la vida profesional de las personas? Bueno, supongo que las trayectorias de las personas a veces hacen que sean estos momentos dedicados a la política más largos y otros más cortos. Es que es complicado de analizar eso así, ¿no? Sin más, a priori, sin ninguna otra connotación. Yo lo que creo es que uno tiene que ser honesto a lo que se dedica y hacerlo desde la convicción. Y dejar aparte muchas veces, eso pasa también en los trabajos, y en todo, tus temas personales, tus inquinas personales, tus egoísmos, hay que tratar, eso es difícil, en el día a día surgen muchas veces en que, pues es así, ¿no? Pero bueno, yo creo que si lo haces con honestidad y siendo, pues eso, sincera contigo misma, pues oye, unas veces en una carrera más larga y otras más cortas, supongo que el ciclo vital de cada uno y las circunstancias te llevan a una situación u otra. ¿Es importante tener vida fuera de la política? Me refiero a tener un futuro profesional fuera de la política, tener posibilidades también de cara a los ciudadanos, de dar esa sensación, lo que usted decía, ¿no? de soy política por vocación, por querer mejorar mi ciudad y no porque me tenga que agarrar. Hombre, yo creo que es necesario haber conocido también vida pues desde un trabajo normal y con una vida normal. Pero es que creo de verdad que los políticos la tienen. Porque ¿quién no tiene al final? Imagínate la situación en la que un político lleva 25 años en política activa, por ejemplo. Pero ¿quién no tiene un hijo, una mujer que trabaja y tiene problemas en el trabajo, un hermano, un cuñado, la familia, el padre enfermo, problemas todos los días? Quiero decir que la vida está ahí, también para los políticos. Es cierto que al final, a veces, alejarte un poco, volver a la vida normal, te hace tomar aire y decir, bueno, pues ahora lo veo otra vez en primera línea. Yo creo que eso es sano en todo. Pero que los políticos tienen vida y ven los problemas y los conocen, hombre, es que abstraerte de la vida es muy complicado. Cuando tienes familia, amigos, vecinos, es complicado. Entonces creo que la tienes. Pero bueno, siempre es sano a veces alejarse un poquito. ¿Qué aficiones tiene Beatriz Arraiz? Uy, pues yo creo que muy como las de todo el mundo. A mí siempre me ha gustado mucho leer. Ahora leo menos de lo que quisiera, probablemente por falta de tiempo, pero a mí la lectura, quizás esos momentos de sentarte, cogerte un libro y hasta que te aburres, es lo que más me gusta. Me ha gustado mucho el cine y me gusta, pero tampoco tengo mucho tiempo, bueno. Pero vamos, yo creo que y viajar me gusta mucho. Y siempre suelo intentar hacer algún viaje al año, uno al año por lo menos, para también tomar aire y conocer otras cosas. Pero vamos, creo que es lo típico, ¿no? Bueno, pues soy muy típica en esto. Bueno, en esta etapa le ha tocado trabajar por la ciudad de Logroño. Sí. ¿Cómo ve usted la ciudad en estos momentos? Bueno, yo hace tiempo ya que Logroño la veo y creo que llevo un tiempo diciéndolo y lo digo también creyéndomelo, ciertamente un poco parada. La veo una ciudad parada. Creo que falta a veces iniciativa y sobre todo creo que hace falta también el establecer auténticas prioridades en momentos además difíciles, económicos, políticos, etc. Es decir, hay que ser conscientes al final de lo que uno puede hacer y establecer unas prioridades y contarlas desde el principio. Y cuando no engañas, pues a veces el ciudadano lo entiende, Si no engañas y eres honesto y lo dices desde el principio, creo que todo se puede entender. Es cierto que establecer prioridades es complicado, que tener que decir no a veces es complicado, pero lo que no puede dejarte esto es paralizado. Paralizar no por el miedo a la crítica o por el miedo tal. Y entonces creo que en Logroño verdaderamente falta ese pequeño impulso o gran impulso
porque es una ciudad que en este momento tampoco veo grandes avances en ninguno de los sentidos, y creo que, y eso me apena. No soy muy localista, aunque creo mucho en la política local, que no soy localista, que no me gusta ver los problemas del ciudadano a nivel solo de como ciudadano de Logroño, sino como ciudadano, ¿no? Que se alejará muy poco del problema que tienen en otros municipios, ¿no? Pero lo veo una ciudad que le falta cierto impulso, sí, en todo, en terrenos tan complicados como puede ser el empleo, pero también en infraestructuras, en inversiones, en fin, parada. Bueno, el Ayuntamiento ha cambiado en esta legislatura, ahora no hay mayoría absoluta. ¿Qué tal es la relación con el resto de grupos? Buena, buena. Yo creo que desde mi perspectiva el trato con todos, incluido también con el partido del gobierno, es correcto, es bueno, incluso a veces distendido, está bien. Eso no significa que no tengamos momentos donde, además tenemos tantas reuniones ahora en el ayuntamiento, que nos toca mucho ponernos alrededor de una mesa a todos y discutir, en el mejor de los sentidos, muchas cosas. Pero luego el trato yo creo que es correcto y que no debe cambiar, no debería, en todo caso, envenenarse la relación hasta ese punto. Es decir, que uno puede tener sus ideas, ponerlas enfrente del otro, pero sin que cambie ese trato correcto, ¿no? Y eso se mantiene, y es bueno. Bueno, eso también permite a veces que la oposición saque adelante iniciativas o mociones en los plenos, sí, ¿no? Muchas, muchas. Eso es de las cosas más positivas de esta nueva legislatura, que verdaderamente se están aprobando cosas muy interesantes en los plenos gracias al impulso de la oposición, que esto es otra cosa también que respecto a lo que decía al principio de que esta es una ciudad parada, es que vamos a plenos muy largos, lo sabéis, donde hay muchas iniciativas presentadas, sobre todo por parte de la oposición, porque la actividad propia del gobierno es mínima en los plenos. Eso también influye en que luego sea una ciudad parada. Entonces, lo positivo es que efectivamente se están aprobando cosas y cosas interesantes en los plenos. El lado negativo es que en muchas ocasiones el equipo de gobierno, que es quien tiene que tomar ese testigo de lo que se aprueba en un pleno y realizarlo, porque verdaderamente es una decisión soberana de un ayuntamiento pleno, no se hace. Y eso está haciendo que algunas cosas estén demasiado paradas y no se avance, ¿no? Y bueno, pues tiene cara y cruz. Pero bueno, el debate siempre está bien y que se escenifique también está bien. Bueno, la política local y regional ha escenificado ya esa ausencia de mayorías, lo estamos viendo en la política nacional, en esa búsqueda de acuerdos. A mí sí me gustaría saber su opinión de cómo ve usted los pactos a nivel nacional y ese intento del líder de su partido, de Pedro Sánchez, de hacer esa alternativa al Partido Popular. La iniciativa de Pedro Sánchez, desde luego, la vi valiente y responsable. Lo que vi tremendamente irresponsable, y esto lo he comentado incluso con algún miembro del Partido Popular, fue la actitud en ese momento de Mariano Rajoy, que efectivamente fue el partido más votado en las elecciones, de ese paso para atrás y decir, esto no va conmigo. A mí esto, para personas que nos dedicamos a política, que estamos hablando, como hemos hablado antes, de que creemos en esto, creo que también hay que ser valiente, y hay que intentarlo. Es una situación muy complicada, eso somos todos conscientes, de hecho los hechos nos están demostrando que es muy difícil, pero un político en activo, un político que cree en esto, no puede dar un paso atrás, debe darlo para adelante. En ese sentido, que Mariano Rajoy dijera no, de verdad que todavía estoy tratando de entender las motivaciones por las cuales pudo hacer eso. Pero ¿no cree usted que sería también por el no de Pedro Sánchez, de esa propuesta de la gran coalición que Pedro Sánchez había dicho que no y que Rajoy dijo, pues si no lo puedo hacer? Había otras variables ahí, tenía otras variables Mariano Rajoy también, difíciles, como lo tiene muy difícil Pedro Sánchez también, pero los ciudadanos han votado y han votado así. No podemos ahora decir que esta situación es endiablada porque sí y entonces no lo intento. Los ciudadanos han querido esto, los votos, los hechos, los números nos han llevado a esta situación y eso nos obliga a hablar y a ceder en muchísimas ocasiones a nosotros, Partido Socialista, al PP si lo hubiera intentado, a Ciudadanos cuando ha firmado también el acuerdo con Pedro Sánchez, a Podemos si quiere también. Es que no nos queda otra, no podemos ir ninguno a un programa de máximos porque entonces es cuando no se llegará a ningún acuerdo. Entonces tiene que hacerse el esfuerzo. La situación es complicada y yo entiendo que al ciudadano le canse oír constantemente todos los días hablando de lo mismo al final y sin ningún avance claro respecto a lo que hay. Vivimos también en una sociedad de la información, donde todo se sabe al minuto, las redes sociales, y eso hace que a veces vivamos saturados de información y a veces la información necesita
o la noticia necesita algo más de tiempo, algo más de tranquilidad probablemente, de sosiego. No lo tenemos. Bueno, se complica, pero bueno, todavía hay tiempo. Yo en esto... ¿Es positiva? ¿Cree que habrá acuerdo? Yo a veces digo que soy, lo dijo también un líder de mi partido, que soy una optimista escarmentada. Pero yo creo que todo es posible. Fíjense lo que ocurrió en Cataluña hace no tanto, en el último minuto. Bueno, ese tipo de situaciones a mí no me gustaría llegar, pero hasta el último minuto es posible. Hay que tener voluntad, hay que sentarse y hablar mucho. Bueno, todo es posible. ¿Usted como socialista qué cree que no debería ceder el Partido Socialista? Bueno, yo creo que el Partido Socialista tiene claros determinadas líneas fundamentales, líneas maestras de lo que era su programa electoral en las que no puede ceder. Yo creo que el Partido Socialista en materia social tiene claro que es necesario que a esas personas, a esos ciudadanos que se han quedado estos años en la cuneta, que están viviendo situaciones tremendamente difíciles, seamos capaces, con medidas concretas desde el Gobierno de la Nación, recuperarlos, ayudarlos. Yo creo que por ahí Pedro Sánchez y el Partido Socialista no cederá, y yo creo que eso además ha quedado meridianamente claro, algo con lo que se coincide también con Ciudadanos y con Podemos, o sea que estas son cosas que tenemos claro. Es necesaria la regeneración democrática en este país. Vivimos un momento donde día sí, día también estamos viviendo con noticias de corrupción que además dan una sensación de que esto, en fin, es estructural, pero es estructural concretamente en un partido político que está siendo ya escandaloso. Es que luego decimos un gran pacto, el gran pacto, ¿no? PSOE-PP. Es que con la situación que vive, por ejemplo, el Partido Popular actualmente es muy complicado. Bueno, para mí imposible, ya lo hemos dicho, es que habría el partido... Es un poco injusto hablar solo del PP, ¿no? Me refiero sí, porque efectivamente hay casos en todas partes. Lo que incluso pasa... Podemos está siendo investigado en algunos casos, Ciudadanos también ha tenido sus problemas. Casos de corrupción puntuales, por desgracia, vamos a tener todos, pero esto pasa en la política y en la vida también, ¿eh? En tu vida normal siempre conoces a alguien que actúa como no debe hacerlo. El problema es cuando esto se convierte en un problema estructural, cuando ves que tu organización está montada sobre una estructura totalmente corrupta. Ese es el problema, en mi opinión, ¿eh? Aunque es cierto que contra la corrupción de cualquiera y de cualquier partido hay que hacerlo. Bueno, pues el tema de la regeneración democrática es fundamental también para el Partido Socialista y hay que tomar medidas claras en ese sentido. Yo creo que son dos pilares fundamentales. Este país necesita también generar industria y empleo, y para eso hay que generar actividad y hay que generar el caldo de cultivo apropiado para generar actividad. Pero bueno, yo creo que serían un poco los puntos más... A mí me gustaría, antes de terminar, preguntarle ¿hacia dónde camina usted? Porque es verdad que es como cuando alguien se casa le preguntamos por los hijos, ¿no? Y cuando sale a decir le preguntamos por el segundo. Pues en su caso, ¿a usted dónde le gustaría enfocar su trayectoria? Si se conforma con la política local, si le gustaría dar el salto a la política regional o a la política nacional. Me pasa un poco como antes, cuando hemos hablado. Es que no me lo planteo. O sea, yo estoy aquí ahora, estoy tratando de hacer una buena labor, trato de tomarme muy en serio este trabajo, entre comillas, que tengo ahora, y de momento no me planteo absolutamente nada más. Es que es en lo que estoy, ¿no? Y además esta actividad frenética tampoco te deja pensar mucho más allá. Eso, junto a la conciliación familiar, no te deja pensar mucho más allá. Yo ahora estoy en la política local y no tengo ningún otro planteamiento. Y ahí es un trabajo ingente, tal y como está ahora el ayuntamiento. Así que, en ese sentido, política local. ¿Seguirá aspirando usted a conseguir la alcaldía? Bueno, eso en esta legislatura todavía no se sabe, pueden ocurrir tantas cosas, a futuro no lo sé, mi partido tiene también sus procesos internos para ello, eso no es una decisión que tenga que ser mía solo personal, eso sería muy pretencioso por mi parte. Bueno, lo de que en esta legislatura pueden pasar cosas, ahí nos puede dar usted titulares en el futuro. Pues ha sido un placer, Beatriz, gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad y enseguida comenzamos la parte final del programa con nuestra tertulia hasta ahora.